Si tienes Biblia, ábrela conmigo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si es la primera vez que vienes, bienvenido, qué padre que puedes estar aquí. Hemos estado estudiando diferentes libros de la Biblia, pero ahora acabamos de empezar el libro de Hechos y vamos apenas en el capítulo 2. Entonces es muy buen momento para unirte al estudio y que podamos ver juntos. Tienes que saber esto, es un hecho histórico. Un hecho histórico en la humanidad es que Jesús vino a este mundo y caminó entre nosotros, ¿no? Que sufrió la muerte más vergonzosa que se daba en estos tiempos, que era morir en una cruz como un ladrón, como un delincuente. A veces no alcanzamos a dimensionar lo que es una cruz, ¿no? Pero hoy en nuestros días, bueno, en México no hay pena de muerte para los maleantes. Qué palabra tan chavorruco, ¿no? Maleantes, qué onda. Pero en otros países sí hay pena de muerte y hoy en día creo que lo más usado es la inyección letal. Entonces, cuando condenan a alguien en algunos lugares de Estados Unidos, antes era la silla eléctrica, ¿no? Entonces, ahora ya no se usa eso, se usa la inyección letal. Entonces, ten esta idea: si Jesús hubiera estado en nuestros tiempos, hubiera sufrido la peor muerte, ¿no? El peor castigo que podría llevar un delincuente, y sin serlo, ¿no? Sin serlo. Y posiblemente si fueran nuestros tiempos sería eso. Jesús en vez de traer una cruz colgando, traerías una jeringuita, ¿no? De la inyección letal. O sea, piensa en eso, ¿no? Como que de repente no vemos cosas o no pensamos más allá de las cosas que vemos, ¿no? Pero igual en vez de tatuarse una cruz, te tatuarías una jeringa recordando la muerte del Señor, ¿no? Pero tienes que saber, es un hecho histórico. Jesús murió. Pero otro hecho histórico, el cual realmente le da valor a nuestra fe. Pablo dice, o sea, si Jesús no resucitó, o sea, vana es nuestra fe. O sea, apaguen todo, apaguen los climas, ¿no? Cierren, apaguen las luces, dejen de cantar las canciones y vámonos, ¿no? Si Jesús no resucitó, nada de lo que hacemos tiene sentido. Y Pablo dice, ahora, pero Jesús resucitó, ¿no? Y tienes que saber que los hechos históricos que siguen es después de la resurrección de Jesús. Y cómo comienza la iglesia, cómo comienza este grupo, esta comunidad que vamos a ver la próxima semana, que era lo que los distinguía. Pero vamos a ver cómo comienza esto, cómo comienza un hecho histórico que, si te das cuenta, hasta el día de hoy existe, y es la iglesia. Y de repente te ha alcanzado a ti, y de repente tú eres parte de un movimiento que nació hace más de 2000 años, que nació cuando Jesús murió y resucitó. Entonces, cuando leamos esto, ve cómo encaja todo y ve cómo eres parte de esto, ¿no? Y entonces puedes ver que tu vida tiene un propósito mucho más grande que el que pensabas, que el que esperabas. Entonces, mira, el libro de Hechos capítulo 2, lo que vimos la semana pasada es algo pasa, la promesa del Espíritu Santo, y pasan cosas muy extrañas que realmente nunca vuelven a pasar en la historia de la iglesia. Pero es como la inauguración, lo que Dios había prometido, que en Joel Pedro explica que eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se ve eso? Bueno, se ve sí a través de cosas que pasan en este momento sobrenaturales, pero tienen un propósito. Y lo veíamos la semana pasada. De repente el contexto es que vienen a adorar de todos lados. Es una fiesta de los judíos. Después de la Pascua sigue la fiesta de los panes sin levaduras y el Pentecostés. Entonces era 50 días después de Pascua. Hay mucha gente en la ciudad, mucha gente que viene de otros lados, que se han convertido al judaísmo de diferentes países. Y de repente entonces pasa algo extraordinario.
Algo extraordinario donde hay un estruendo, llamas como de fuego encima de sus cabezas. Están hablando otros idiomas y ellos les escuchan hablar en su propio idioma, los que vienen de fuera. Y de repente llama su atención. Y ¿has visto, por ejemplo, cuando pasa un choque en la carretera? O algo pasa en la calle, aquí en las avenidas hay un choque y de repente se empieza a juntar la gente. ¿Qué pasó? Y de repente pasan los coches y a ver, baja la ventana, ¿qué pasó? Y de repente ya todos están así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que pasó? Y de repente hay una multitud alrededor de los discípulos. Entonces todo esto que pasa, que no hay otra explicación más que el Espíritu Santo haciendo esto, tiene un motivo. Y de repente ya tiene su atención. Dios ya tiene la atención de todas estas personas que iban pasando por ahí. Que fíjate, su idea en su mente, a través de una religión, querían acercarse a Dios, pero eso no era suficiente. O sea, tienes que saber, ninguna religión te puede acercar a Dios. No hay una religión, eso no sirve. Por eso tuvo que venir Jesús. Y es un poco lo que les va a explicar Pedro. Y la semana pasada vimos eso. Pedro, de repente están escuchando esto y Pedro se pone de pie y entonces empieza a hablar, porque había dos bandos. Unos decían, no, esto solamente puede ser obra de Dios. O sea, están hablando maravillas. Estos galileos, o sea, estos que, o sea, apuradamente y saben hablar su idioma, ¿cómo van a estar hablando otro? Esto solo puede ser obra de Dios, porque les escuchaban hablar las maravillas de Dios en los idiomas extranjeros de los que estaban ahí. Pero había el otro público que decía, estos están ebrios, estos están borrachos, o sea, están locos. Y de repente tienen esa idea de los cristianos, ¿no? No, estos cristianos están bien locos, ¿qué onda? Y la verdad es que sí. Pero no en ese sentido. Ellos piensan que están ebrios y Pedro se levanta y dice, oigan, a ver, estos no están ebrios. Lo que está pasando aquí es la promesa del Espíritu Santo que fue profetizado por Joel. Y eso, mira, vamos a leer desde el versículo 16 del capítulo 2. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que esto es declarar el consejo divino. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y eso está hablando de los días justo antes de la segunda venida de Jesús, cuando las cosas se empiecen a poner así mucho más intensas. Versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro puede ver, lleno del Espíritu, el cumplimiento de esta promesa en este día. Esto nunca había pasado, era algo extraordinario. Tienes que saber que antes el Espíritu Santo no venía sobre las personas, sino que simplemente cuando Dios les daba algo que hacer a los hombres específicos, como Moisés, ¿no? Como Josué, eso, mandaba a su Espíritu para que pudieran hacer la obra, pero nada más. Y era su espíritu como a cuenta gotas, así como órale, para que puedas hacer lo que yo te he mandado a hacer. Pero esto, después del nuevo pacto, cuando Jesús muere y resucita, nos abre esta nueva oportunidad. Y es eso, y has escuchado, ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él more dentro de él. Bueno, no es que un mini Jesús de cerámica toque a tu puerta y tienes que entrar en tu corazón. No, es Jesús a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es. Y no solo eso, sino habla también de un regalo extra para los que han sido salvos, que es ser llenos del Espíritu Santo, rebosando. Y esto es lo que está pasando. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y empieza su discurso, que vimos una parte de su discurso la semana pasada. Y mira, ya tiene su atención.
Mucha gente se clava en, ay, ¿por qué pasó un estruendo? ¿Y por qué cómo es eso de que había llamas como de fuego? ¿Cómo es eso que hablaban otros idiomas? Ok, eso no es tan importante, porque mira, esto es lo importante. Dios llama la atención de todos los que están ahí para que Pedro de repente se pueda levantar y ya tiene un escenario para poder hablar el mensaje. Si te acuerdas lo que les dijo Jesús, no les toca saber los tiempos, pero recibirán poder. Y no les dice, recibirán poder para poder hablar otros idiomas o para hacer maravillas, dice, y recibirán poder. Y está hablando del Espíritu Santo para que me sean testigos, y me serán testigos en todo el mundo. Y ser testigos es eso, es alguien que dice y da fe acerca de los hechos que pasaron. Y de repente Pablo se pone en pie y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjate, o sea, no se estaba inventando un cuento ni se estaba sacando de la manga esto. Toda la gente que estaba ahí conocía la historia de Jesús. O sea, no habían pasado ni 2 meses de que Jesús había sido crucificado. Todos los que habían llegado a la ciudad habían escuchado esta historia o habían visto con sus propios ojos. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y de repente todo lo que pasó tenía un propósito, un escenario para que Pedro pudiera predicar el evangelio. Este Jesús, todos sabían quién era Jesús, Jesús Nazareno. Este hombre y ¿sabes qué hace? O sea, Pedro está lleno del Espíritu porque tiene el valor de agarrar y decirle: Jesús murió por su culpa. Ahora, era una multitud grande, vamos a ver que eran más de 3,000 personas. Y si te acuerdas, algo que pasó antes es que a Jesús la multitud lo agarró y se lo llevaron y le gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pedro está ahí diciendo: pues a lo mejor aquí me pasa lo mismo que Jesús, pero con valentía. Con valentía se dice: ¿saben qué? Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Ese no es el mismo Pedro que conocíamos. Este Pedro no solo ha sido transformado porque ha visto a Jesús resucitado, sino este es un Pedro lleno del Espíritu. Y cuando alguien es lleno del Espíritu, con valentía puede hablar el mensaje. Y dice eso: ustedes son culpables. Y tienes que saber, a veces tratamos de suavizar el mensaje. Suavizar el mensaje y decir: bueno, Jesús te ama, ¿por qué no le recibes en tu corazón? Y eso es cierto, pero parte del mensaje es saber que tú eres culpable de la muerte de Jesús. Que Jesús murió por tu culpa y por mi culpa. Ahora dices: ¿y yo qué culpa? ¿No? O sea, yo no le pedí que hiciera eso. Era necesario que aunque tú no quisieras, alguien más llevara tu culpa y alguien más sufriera el castigo que merecíamos por nuestros justos pecados. Y el único que podía hacer eso era el Hijo de Dios. Ahora, todo esto viene desde el Edén, cuando el hombre decidió vivir sin Dios y darle la espalda y no obedecer a Dios y caminar en su propio camino, cuando tenían todo. Y a través de un hombre, Adán, toda la humanidad fue eso, pecadora. Y era un hombre
el que tenía que venir, pero no solo un hombre, sino un hombre y siendo Dios al mismo tiempo, que tenía que venir a reconciliar a la humanidad con Dios. Y esa es la historia de la humanidad. Nosotros nos apartamos de Él, nosotros le ofendimos, no queriendo vivir de acuerdo a como Él nos había dicho. O sea, Él nos creó para Él mismo. Y de repente decidimos vivir sin Dios como humanidad. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo. Y no te preguntó si querías que muriera por ti, sino hizo lo necesario. Y sí, por amor. Pero una de las cosas que es necesario saber es qué es eso, por nuestra culpa. Todos los pecados que has cometido, todas las palabras que has dicho, en las que has herido a los demás, todos los pensamientos en contra de lo que Dios enseña, todas tus actitudes que van en contra, las veces que has ofendido a tus padres, Jesús las estaba cargando en la cruz para que tú y yo nunca más estemos separados de Él. Y por eso Él cargó nuestra culpa. Y Pedro les está dando el evangelio completo, proclamado con valentía. Jesús vino y tuvo que morir cargando nuestra culpa, tomando nuestro lugar. Era la única manera de reconciliarnos con Dios y de llevarnos a Él mismo. Tienes que saber que sin Jesús estás separado de Dios y vas a recibir la justa retribución de tus pecados. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y a lo mejor has escuchado esto muchas veces, pero necesitas hoy ver hacia adentro y ver si esto es una realidad en tu vida. Y a través de su sacrificio tenemos una oportunidad. Ahora, sería muy triste decir y terminar, bueno, es tu culpa que Jesús haya muerto y ya. Ok, ¿y qué hago con eso? Pero no termina ahí, sino que el versículo 24 dice, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Esto es la idea de cuando una mujer está embarazada y tiene esta idea, no puedes retener, o sea, la mujer por más que haga, simplemente cuando el niño va a nacer y no va a preguntar, o sea, simplemente es algo que no puedes detener. Suelto los dolores de la muerte, o sea, la muerte no lo pudo retener. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está diciendo, este mismo Jesús se levantó y resucitó al tercer día. Ahora, esto es importante entender el contexto. En estos tiempos ellos podrían haber sido acusados de falso testimonio y de fraude y muertos por esto. Y por eso te digo la valentía que está teniendo Pedro. Si te acuerdas de este Pedro, fue el que se escondió cuando le preguntaron, oye, ¿tú no estabas ahí con ellos, con los que estaban con Jesús? Y dijo, no, yo no soy. Y le volvieron a preguntar y hasta empezó a maldecir para que vieran, no, yo no hablo como ellos, yo no soy. Este mismo Pedro, lleno del Espíritu, está hablando con valentía el mensaje. Y mira, y va a las Escrituras y expone las Escrituras, algo que era común para ellos. A lo mejor para ti no es tan común estos pasajes, pero para ellos era muy común esto. Y va a un salmo y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjate, David está hablando estas cosas, Jesús no ha venido todavía.
A lo mejor David ni se imagina todo lo que está escribiendo, pero tiene esta esperanza: mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Esto es el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y ocupa este pasaje donde habla de Dios como defensor, como abogado, ¿no? Como un corazón que salta de gozo, como esperanza de resurrección aún después de la muerte. Eso, que no dejarás mi alma en el Hades, que no será destruido, sino que aún estando muerto volverá a la vida y el camino a la vida. Y entonces Pedro se da cuenta de algo y conecta algo en las escrituras. David no está hablando de él mismo, David está hablando de alguien más. Porque va a decir esto, o sea, nada de esto se cumplió en David. David sigue, su tumba sigue hasta el día de hoy. Versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, el rey David, el de las mañanitas. Dice: el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, ellos entendían que habría un rey que vendría a redimir a Israel. Y hasta sabían esto, tenían este título: el hijo de David. Porque vamos a ver que había sido prometido a David que de su descendencia vendría el verdadero rey de Israel, el que los redimiría. Entonces ellos entienden estas cosas, y cuando están hablando de David entienden que un rey, y entienden el que tendría que venir por David, pero no entendían cómo. Y dicen: ok, David, ¿por qué escribe eso si David sigue su sepulcro hasta el día de hoy? Versículo 30, pero siendo profeta, o sea, David está profetizando, diciendo, o sea, estoy hablando de alguien más, estoy apuntando a alguien más. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y es algo que vimos cuando estudiamos primera y segunda de Samuel. En segunda de Samuel, David tiene un buen deseo. Tiene un buen deseo, de repente está meditando en Dios, y David ama a Dios y dice: Señor, ¿por qué no, en vez de tenían como una tienda donde estaba el arca y representaba la gloria de Dios, y tiene esta idea: ¿por qué no te hacemos como un palacio, una casa, Señor? Y él tuvo la primera idea de hacer un templo. ¿Por qué, Señor? O sea, no te hacemos una casa donde tú habites. Y Dios le dice: ay, o sea, de repente tenemos ideas que parecen muy buenas ideas, y Dios dice, o sea, con mucho amor, pero dice: o sea, no estás entendiendo bien. O sea, Dios le dice: David, no hay casa que me pueda contener. Ahora, después se hace el templo, pero tenía que entender eso. O sea, a Dios no lo puedes meter en una casa. O sea, Dios habita toda su plenitud en la tierra. O sea, la tierra es el estrado de sus pies. Pero con esta buen deseo que David tiene, Dios le dice: mira, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Y no está hablando de un lugar físico, sino de una descendencia, una casa eterna, una descendencia eterna. Y entonces a David se le promete que de su descendencia, de la tribu de Judá, de su familia, vendría el rey prometido, el Mesías. Para ellos eran claro esto y notorio, que ellos estaban esperando un rey que era de la descendencia de David, el rey que redimiría a Israel, que gobernaría sobre todo, el rey profetizado.
quien gobernaría las naciones con justicia. Y mira lo que dice el versículo 31. Viéndolo antes, o sea, David está viendo antes, años antes de que pase esto, dice, habló de la resurrección de Cristo. Lo que está hablando arriba, que David escribe, de que su carne descansará en esperanza, que no dejará su alma en el Hades, ni que permitirá que su santo vea corrupción, que le va a hacer conocer los caminos a la vida otra vez. Está hablando de la resurrección de Cristo. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pedro está enfrente de una multitud y está diciendo, ¿han escuchado esto de la Biblia? Del Antiguo Testamento, de David habla esto. Bueno, David no está hablando de él mismo, David está hablando del Mesías. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús resucitó. David estaba hablando de Jesús. Y no solo eso, les quiero decir que todos nosotros, los 120 que estaban reunidos y que fueron llenos del Espíritu Santo, somos testigos oculares. No fue un chisme de que, oye, supiste que creo que Jesús resucitó, no apareció, creo que lo vieron por ahí. No, lo vieron con sus propios ojos. Nadie se los contó. No fue un sueño, no fue un viaje astral. Ellos lo vieron. Y ¿sabes cuál es la mejor evidencia de que lo vieron? Que dieron su vida por este mensaje. Y lo vamos a ver algunas cosas aquí en el libro de Hechos, de cómo fue. Está diciendo, todo esto que David había profetizado se cumplió en Jesús y nosotros lo vimos. Nadie nos contó. Lo vimos con nuestros propios ojos resucitado y estuvo con nosotros durante 40 días. Y vimos sus marcas de la cruz. Versículo 33. O sea, Pedro está dando pruebas. Tienes que saber que el evangelio está lleno de pruebas. Que la fe en Jesús no es una fe ciega, donde dices, bueno, me voy a aventar a ver si es cierto lo que Dios dice y a ver si me cacha. No es eso, es una fe en las cosas que ya Él ha dicho y en las cosas que Él ya ha probado. Dices, pero es que yo no lo vi. Bueno, pero hay personas, testigos oculares que lo vieron y que dieron su vida por este mensaje. Tienes que saber, la fe en Jesús no es una fe ciega, no es un salto al vacío. Es que la historia apunta y la historia nos ayuda a ver que estas cosas sucedieron realmente. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, Pedro empieza a decir lo que vieron, esto que algunos decían, esto solo puede ser obra de Dios, y otros decían, estos están borrachos. Esto es una obra más y una prueba más de que Jesús era quien decía ser, y Jesús nos prometió eso, que enviaría el Espíritu Santo, y Jesús cumplió una vez más. Esto es una prueba más de que Jesús es quien decía ser el Mesías. Lo que ven ha sido impartido por Cristo resucitado, el Espíritu Santo impartido a la iglesia. Les está diciendo, esto que han visto es una demostración del Padre. Es una demostración del poder de Dios, de lo que Jesús prometió, y esto es el comienzo de la iglesia. Esto es obra de Jesús resucitado y ascendido. Y Jesús les dice algo, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿te has puesto a pensar eso? ¿Por qué Jesús se va? ¿Por qué no se queda?
¿Por qué no se quedó Jesús y entonces vivió hasta nuestros tiempos y un día lo invitábamos a Semilla Veracruz a que compartiera el sermón del monte? O sea, ¿por qué no pasó eso? Dice, les conviene que yo me vaya. Dice, pero no se preocupen, dice, les enviaré a alguien más como yo, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual los guiará. Y Jesús encarnado no hubiera podido tal vez estar en todos lados al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí. Y no solo eso, sino Jesús les dice, me tengo que ir porque voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Jesús se va, pero deja a su Espíritu Santo con nosotros. Y es eso que está apuntando todo el tiempo a Jesús y a la verdad. Es ese que antes de creer en Jesús te está convenciendo de pecado y te está diciendo, hey, eres tú, eres culpable, necesitas arrepentirte, necesitas creer en Jesús, necesitas de Dios. Es este mismo Espíritu que cuando lo recibes a Jesús mora dentro de ti y entonces te está apuntando a toda verdad y te está guiando. Pero también es este mismo Espíritu que ofrece esta nueva experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, que es estar rebosando, ser llenos y llenos, y de que su amor se derrama a través de ti. Y entonces toca el mundo alrededor. Y es lo que está pasando ahorita. El Espíritu Santo está tocando el mundo alrededor de Pedro, de un Pedro lleno del Espíritu Santo. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, eso está en el Salmo 110. Y vuelve a citar los salmos, algo que ellos entendían acerca de David. Un título mesiánico era eso, el hijo de David. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Piensa esto, dijo el Señor a mi Señor. Está hablando del Padre y del Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra. Y lo que pasó con la ascensión es que Jesús ascendió y está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Y lo único que se está esperando es eso, que los enemigos sean puestos a los pies de Dios. Y lo vimos en Daniel, cómo terminará esto, como Jesús regresando a este mundo y gobernando. Y entonces está diciendo otra vez a las Escrituras, todo esto está apuntando al Mesías, a la ascensión. Este versículo, el Salmo 110:1, está citado 25 veces en el Nuevo Testamento para hablar de que Jesús es Dios mismo y que Jesús es el Mesías. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro lo que hace es ir profundo y va a concluir su sermón. Un sermón que no preparó estudiando, pero que sabía estas cosas, entendía, y el Espíritu Santo estaba desbordándose. De repente cuando queremos hablar a otra persona de quién es Jesús, empezamos a poner un montón de peros o queremos usar ciertas estrategias. Pero la única estrategia que Dios va a usar en tu vida es que le conozcas, y Pedro le conoce y entiende todas estas cosas, y que estés lleno de Él, para que entonces puedas con denuedo hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. Nunca como que has querido hablarle a alguien de tus amigos, ¿no? Y no sabes cómo, y te da pena y dices, es que, híjole,
Si tienes una relación con Dios y tienes su Espíritu, puedes con denuedo pedirle: Señor, lléname para hacer tu obra, y hablar con denuedo el mensaje. Si lo pudo hacer con Pedro, ¿no crees que pueda hacerlo contigo? O sea, estos hombres eran de carne y hueso. Como tú y como yo. No había nada especial en ellos. Al contrario, Dios nos deja ver que escogió eso, lo que escoge, lo vil y menospreciado. Este era un pescador. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando la verdad y está hablando el mensaje y está hablando de los hechos que comprueban la verdad de este mensaje. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y una vez más Pedro les pone en sus manos eso y les dice: ustedes son culpables. Y no solo eso, sino que mataron al Mesías que deberían haber estado esperando, al único que podía salvarles. ¿Qué pasaría si un día llega a tu casa un documento donde dice que eres culpable de haber transgredido la ley y que mereces la peor pena, y llegan la Policía Federal a tu casa con este documento y quieren llevarte? Algo así es lo que está pasando en sus mentes, diciendo: o sea, ¿cómo puede ser que no nos dimos cuenta? Y no solo no nos dimos cuenta, no se habían dado cuenta que habían rechazado al Dios verdadero, que le habían dado la espalda y lo habían arrancado de sus vidas, o sea, gritando: no queremos a Jesús, crucifíquenle. Y dices: bueno, yo nunca he hecho eso. Pero a lo mejor con tus hechos lo que estás diciendo es eso: no quiero tener nada que ver con Jesús. Y le has dado la espalda. Y ellos entienden esto: o sea, si le he dado la espalda y soy responsable, hay algo que legalmente me está diciendo soy culpable y entonces tengo que pagar. Y se dan cuenta y Pedro les informa: estaban equivocados acerca de Jesús. Y a lo mejor tú estás aquí hoy y estás equivocado acerca de Jesús y no has visto quién es Él, y no has visto todo lo que tienes en Él. Y Pedro no hace un llamado ni les dice: a ver, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Que no está mal eso. Ni a ver, hagan la oración del pecador. O sea, Pedro lo que hizo fue exponer la verdad del mensaje del Evangelio con denuedo y lleno del Espíritu Santo, y se las pone así: esto es. Ahora, Pedro actuó con valentía, pero acuérdate, hay más de 3,000 personas alrededor y ya vieron lo que pasó a Jesús, que dijeron: crucifíquenle, y la multitud se alborotó y todos, y Pedro está ahí y no tiene miedo esta vez. No por ser un valentón, sino porque está lleno del Espíritu Santo. Pero no sabe lo que la multitud va a responder. Y cuando tú y yo hablamos el mensaje, no sabemos lo que la multitud va a responder, lo que la gente va a responder. Pero mira lo que pasa. En el primer discurso de Pedro, en la primera predicación de Pedro, dice, versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón. Dices: ¿qué es eso? Es como si tu corazón hubiera sido golpeado con una navaja filosa. Es decir, ¡ah!
Y ellos se dan cuenta, hemos rechazado al dador de la vida. Hemos rechazado al único que podía salvarnos. Le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos equivocado acerca de Jesús y somos culpables. Y hay eso, convicción, un corazón golpeado, diciendo, y esto es obra del Espíritu Santo. Tú sabías que no puedes convencer a nadie, ni con tu mejor sermón podrías convencer a alguien de recibir a Jesús. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo antes de entrar en tu vida. Te está convenciendo, te está dando convicción de pecado y te está diciendo, eres pecador. Y ellos así se compungieron de corazón. O sea, es eso, les llegó la notificación a su casa, a su puerta, con unos federales diciéndole, eres culpable. Y la paga del pecado es muerte. Ahora podríamos terminar aquí el sermón y te irías a casa nada más haciendo así, soy culpable. No hay esperanza, nada puede ayudarme. Pero el mensaje no está completo aún. Porque mira, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, o sea, estaban compungidos de corazón, con lágrimas en los ojos posiblemente. ¿Qué haremos? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, esto que responden ellos dice muchas cosas. Están diciendo, o sea, soy culpable. Jesús es quien decía ser y merezco el castigo por haberle rechazado. Y la pregunta es, ¿qué haremos? O sea, ¿hay esperanza para nosotros? O sea, nos hemos equivocado. ¿Qué puedo hacer con eso? Y fíjate, están acorralados por sus propios hechos, dándose cuenta de sus grandes fallas y su pecado, y dándose cuenta de la verdad sobre quién es Jesús. Y es un clamor por misericordia. Están diciendo, ¿qué haremos? O sea, dime qué puedo hacer. O sea, estoy mal y reconozco eso, que Jesús es quien dice ser, que estoy perdido sin Él. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿hay esperanza para mí? Ellos responden al mensaje y Pedro les dice qué pueden hacer. Y si tú estás aquí y a lo mejor ya habías escuchado eso, pero realmente no has caminado en esto y no hay una evidencia en tu vida, escucha esto. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Esta palabra quiere decir da la vuelta 180 grados a tu vida. Ahora es muy importante que entiendas que no tienes que arrepentirte primero y después venir a Jesús. No, es que al momento, es que Jesús está atrás de ti. Tú le has dado la espalda. Y al momento que tú dejas de caminar en tus propios delitos y pecados y caminando y siguiendo tu vida sin Él, de repente te volteas y le das la cara. Eso es arrepentirse, decir, ya no voy a seguir mi vida como la estoy llevando, necesito a Jesús y volteo y aquí está. Que es lo mismo que pasó en el Edén. Ellos salieron del Edén y Dios salió detrás de ellos. O sea, dice, el Edén no tiene sentido si no están aquí. Y como el padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue y se alejó y no quiso saber nada de él, así Dios te está esperando, diciendo, a ver a qué horas regresas.
hijo. Y responder a Dios es eso. No es nada más dolerte por tus pecados, aunque sí involucra eso, sino es dar una vuelta. Es no puedo seguir mi vida como la llevo sin Dios. Tengo que darle la cara y no la espalda. Y cuando le das la cara a Dios, lo que vas a encontrar en Él es misericordia, es gracia, es perdón. Es un cambio radical. Es empezar a obedecer y a caminar con Él. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, algunos dicen que estas cosas son requisitos para recibir a Jesús, pero sería muy inocente creer esto, porque vemos que el bautismo solo es una respuesta de haber creído en Jesús. Y entonces, si esto fuera una ley, el ladrón de la cruz no tendría oportunidad, porque nunca se pudo bajar de la cruz para bautizarse, sino más bien es el orden de las cosas. Es primero creo y entiendo que quién es Dios, que yo soy culpable, y eso se llama fe. Me arrepiento de mis pecados, o sea, doy la vuelta, no le doy la espalda a Dios, sino le doy de frente, y eso me da igual a que en obediencia quiero reconocer delante de todos que soy suyo y que Dios ha perdonado mis pecados sin eso, el bautismo. Algo que ya ha pasado en el corazón. Y fíjate, justo estamos a punto de hacer los bautizos en mayo. Entonces, si tenías dudas acerca de esto, igual las puedes aclarar y ver eso. A lo mejor ni me he arrepentido y necesito primero arrepentirme. Creer en Jesús, y lo que sigue es eso. Y dice eso: cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es con la autoridad de Jesús, reconociendo públicamente a Jesús como su Señor, quien ha perdonado sus pecados. Y solo puedes arrepentirte si crees primero. Y ellos creyeron, se arrepintieron, y Pedro le dice: lo que sigue es bautícense. Ahora, una pregunta: ¿ya pasó esto en tu vida? Dice: sí, ya me bauticé hace 2 años. No, me refiero a haber creído y haberte arrepentido. Por eso es que realmente el bautismo no es una evidencia de que has sido salvado. No es un ritual donde realmente lavamos tus pecados y sales. No es eso. No podría ser así, porque hay personas que han hecho esto y no se han arrepentido realmente. Ya pasó esto en tu vida, ya te diste cuenta de quién es Jesús, ya te diste cuenta de tu pecado y de tu culpa, ya creíste en Él y diste vuelta a tu vida para seguirle. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Lo que acaban de ver, eso, el Espíritu Santo morando en ellos, el Espíritu Santo llenándoles. Responder al Evangelio es darte cuenta de eso, de tu culpabilidad, y de coronar a Jesús en tu corazón como el Señor. Y arrepentirse es eso, venir a Dios tal y como estás, venir a Dios para que Él te limpie. Versículo 39: porque para vosotros es la promesa.
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, en cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y está diciendo el don del Espíritu Santo. Esto que han visto, que algunos estaban diciendo están borrachos, y que el Espíritu Santo mora en ellos, es para todos. Esta promesa es para ti también, si la has recibido. Es para todos, pero es personal. Todos necesitamos de este poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y podríamos hablar de un montón de cosas acerca del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, pero al final Pablo resume en algo. Si tienes muchos dones y haces esto y haces el otro, pero no tienes amor, entonces Pablo entiende algo. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo es el amor, pero el amor de Jesús. No es un amor estilo, ya no sé ni qué caricaturas vieron ustedes de niños, ya yo estoy muy viejo para ustedes, no sé, Pocoyo o estilo Teletubby, de ser así como wow. Y no es ese tipo de amor, es un amor como el de Jesús, que lo entrega todo. Eso es amor. Y Jesús lo ejemplifica muy bien. Y el resultado de eso, de ser llenos, es amar como Jesús ama. Y Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dices, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? Dios te está llamando hoy a través de este mensaje. Dios te está llamando a que creas en Él, a que te arrepientas, a que en obediencia te bautices y a que seas lleno del Espíritu Santo y vivas una vida así. Y esto correrá por todo el mundo. Y es lo que Pedro está diciendo, anticipando. O sea, esto va a llegar lejos, más lejos de lo que se imaginan. Tanto así que cruzó todo el océano, desde Jerusalén y aquí en Veracruz. Cuando salgas de aquí, traza cuántos kilómetros son hasta Jerusalén y ve todo lo que ha recorrido el Evangelio y por cuántas generaciones. Investiga cuántos años tiene el Evangelio en México. Es una historia que es más grande que tu vida. Esto recorrerá el mundo, impactará mucho más allá de lo que imaginan. Y es lo que Dios puede hacer a través de ti. Está diciendo lejos geográficamente y lejos, a donde están los perdidos en sus pecados, huyendo de Dios. Hasta allá llegará esto. Si no has tenido esto, necesitas hoy creer en Jesús, arrepentirte, obedecer a Dios, y una de esas cosas incluye bautizarte y recibir el don del Espíritu Santo y ser lleno de Él, y que el amor de Dios fluya a través de ti, impacte al mundo a tu alrededor. Y mira lo que sigue diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Está diciendo, corran a Jesús. O sea, tienen todo para salvarse. Es como si todo se está inundando y hay un bote para salvarte y no te quieres subir porque estás esperando otro. Ahí está el bote para salvarte. ¿Qué esperas? Dice, huir de esta generación perversa, o sea, ser salvos. Necesitas un Salvador y este es Jesús. Y cada generación necesita eso, porque cada generación es perversa en su corazón. Tienes que saber, no hay nada bueno en nosotros. Y si hay algo que consideras bueno en ti, es la sombra de la creación de Dios, es la imagen de Dios, el sello que Dios dejó en ti. Por eso cada generación necesita arrepentirse
y conocer a Dios personalmente y a Jesús. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mira, en ese mismo momento. Y se añadieron aquel día como 13,000 personas. Imagínate, en el primer sermón de Pedro, pasó la iglesia de ser 120 personas a 3,120 personas. Si conoces a Pedro, esto solo pudo haber sido obra del Espíritu Santo. Es una gran respuesta. Ahora, el éxito no es la cantidad de las personas. Porque entonces tú dirías, bueno, yo ya le he anunciado el evangelio y nadie ha creído. ¿Qué onda? Soy muy malo, no estoy lleno del Espíritu, no tengo éxito. No, el éxito no es que hayan sido 3,000 personas. El éxito es que el evangelio fue proclamado, que Jesús fue proclamado. La respuesta no depende de nosotros. Pablo va a algún lugar, a lugares y lo sacan, lo golpean y lo sacan cuando dice el mensaje. Entonces no significa que cada vez que hables vas a convencer a 3,000. No cabríamos aquí. Pero fíjate, ellos obedecieron, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, como 3,000 personas hicieron una declaración pública de abrazar a Jesús como su Salvador y su necesidad de Él. ¿Ya hiciste eso? Hoy Dios sigue añadiendo y haciendo grandes cosas, no solo con multitudes, sino uno a uno. A Dios le importan las personas individualmente, no los números. A Dios le importas tú. Y si no le has recibido hoy, es un buen día. Y no voy a hacer ningún llamado ni nada, simplemente eso. ¿Qué haremos? Ya sabes qué hacer. Cree en el Señor, arrepiente de tus pecados y obedécele. Y de repente vemos cómo comienza la iglesia y cómo ha durado hasta el día de hoy. Y la iglesia sigue hasta que Jesús venga por nosotros. Y puedes ser parte de esto. Y Dios te está llamando a esto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y si alguien aquí hoy se ha dado cuenta, Señor, que realmente no te conocía, que realmente no ha entregado su vida a ti, Señor, se ha dado cuenta de quién eres tú y que es culpable, y así su corazón ha sido conmovido y compungido y está escuchando del Espíritu Santo eso, eres tú, necesitas arrepentirte, que hoy pueda eso, creer en ti, en que tú eres quien dices ser, que tú eres nuestro Salvador, arrepentirse de sus pecados, dejar todo atrás y seguirte, Señor, para obedecerte. Señor, y que en este tiempo y en estas semanas tú nos puedas regalar eso, el don del Espíritu Santo, y ser llenos de ti para impactar nuestro mundo alrededor, y que empecemos a vivir así, a caminar en el Espíritu. Es lo que necesita esta generación y cada generación que te conoce. Dejar de perder el tiempo en tonterías y ver el gran llamado que nos has hecho a seguirte, a servirte, a hacer tu obra. Que hoy muchos de los que están aquí puedan tomar ese llamado y que tú les llenes y empiecen a vivir para ti completamente. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.